Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Al Calor de un Tinto. Hemos visto las manifestaciones que se dieron durante un tiempo, bueno, en toda Latinoamérica, pero específicamente el Ecuador. Unas manifestaciones en contra de unas situaciones en específico y también unas decisiones de gobierno que afectan ciertos aspectos de la población. Y hace poco, un referendo en el que ganó el no. Es decir, ¿qué pasa allí? Hay unas tensiones frente a un intento de transformar las instituciones del país y una sociedad que dice no, pero ¿hasta dónde va ese no? Vamos a tratar de entender ese aspecto, a tener algunas líneas de análisis, también en clave geopolítica. Para eso agradecemos que hoy nos esté acompañando Decio Machado, quien hace parte, está al frente de la Fundación Nómada y también es analista y consultor político. Decio, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda la audiencia vuestra de Cavilando y, en fin, de vuestros espacios, ¿no?, aquí en Colombia. Decio, ¿qué está pasando en Ecuador? Yo creo que el Ecuador vive desde el 2017 un paulatino deterioro de los indicadores sociales y las instituciones dejaron de estar al servicio de la gente para, digamos, formar parte o trabajar para los intereses de las élites. Y de alguna forma lo que hemos estado viendo es cómo esto ha generado, digamos, diversas rupturas, es decir, entre la sociedad y el establishment político, las élites en este caso, y cómo de alguna forma esto ha ido generando desbordamientos o desbordes, ¿no? Es decir, las movilizaciones del 2019, después eso lo paralizó la pandemia, el gobierno estuvo a punto de caerse, luego hubo movilizaciones en el 2022, cuando empezó a volver esta nueva normalidad, voy a ponerlo entre comillas, y las últimas que hemos visto han sido en este año 2025, que efectivamente fueron previas al referéndum consulta que había puesto el gobierno encima de la mesa, donde pretendía, entre otras cosas, desfinanciar a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, autorizar la colocación de bases extranjeras, que es un elemento que quedó prohibido en la Constitución vigente, y de alguna forma trabajaba esta idea de reformular las lógicas institucionales de la política y construir una nueva Constitución. La cuarta pregunta era si estaba dispuesto el pueblo ecuatoriano a entrar en un nuevo proceso constituyente con la finalidad de producir una nueva Constitución que de alguna forma menguara los derechos que estaban adquiridos en la Constitución del 2008, que es la Constitución que todavía está vigente. El pueblo ecuatoriano le dijo que no a las cuatro preguntas. Creo que hay que entender el contexto, creo que más que el análisis de las preguntas es el nivel de insatisfacción y de cabreo, voy a decirlo así de claro, es decir, que tiene el pueblo ecuatoriano con la clase dirigente que está manejando el país, y de alguna forma yo creo que esto nos ha dado, digamos, ha sido un golpe de aire fresco para poder reconstruir tejido social que viene años siendo golpeado por toda esta estructura, digamos, en manos de las élites. Decio, ahorita decías una afirmación que me parece clave para nosotros. Venían unos indicadores sociales sostenidos, Correa deja unos indicadores sociales importantes, unos avances en mejoras para las condiciones de vida de la gente. Lo que vemos es una coincidencia en números, pero no sé tu análisis, en la medida en que desmejoran y se desmonta unas condiciones de bienestar, aumentan las condiciones de violencia y de crecimiento de los grupos armados. ¿Eso tiene relación? Sin duda, es decir, es evidente que la tiene, Alfonso. El gobierno lo quiere negar, nos habla de que, digamos, las raíces de donde emana toda esta violencia es en la eliminación de una base norteamericana que había en Manta, en la costa del Pacífico. Nos dice que tiene que ver con que el gobierno progresista era un gobierno vinculado con el narcotráfico, cosa que no se sostiene, es decir, sobre ninguna base documental. Es decir, hay una disputa de relatos en este momento, digamos que donde se quiere imponer una realidad, una narrativa que no se ajusta a la realidad, y que yo creo que de alguna forma el pueblo ecuatoriano por eso ha votado que no. Es decir, realmente el problema que tenemos es que según se ha ido desestructurando el Estado, es decir, en estos años, desde el 2017 para acá, digamos, no hay espacios
O sea, todos los espacios tienen, digamos, una lógica de poder, donde no está el poder del Estado, donde el Estado renuncia a estar, de alguna forma hay otros poderes que se empoderan, perdón la redundancia, es decir, y toman posesión o control de esa lógica de poder. Y yo creo que eso ha pasado en los puertos, en zonas periféricas de las ciudades, es decir, en la Amazonía ecuatoriana, en, digamos, diferentes espacios donde de alguna forma las mafias, el narcotráfico, etcétera, se han disparado. Ahí hay dos elementos que ayudan a esto y que de alguna forma han sido como impulsores de esta lógica, que tiene que ver con que Ecuador es un país dolarizado y esto, digamos, es una cosa apetecible para el tema del lavado de activos, etcétera, por parte del narcotráfico. Y por otra, evidentemente, hay dos países importantes productores, digamos, de cultivos ilícitos, que es Colombia y Perú, es decir, y el Ecuador está ahí encajonado entre estos dos países. Y eso le ha convertido, digamos, en el principal hub de droga en este momento, de envío de drogas, digamos, hacia Europa y Estados Unidos del Océano Pacífico. Pero es evidente que ha habido un abandono de la responsabilidad estatal durante todo este periodo que ha permitido que estas bandas se empoderen, y ahora la lucha contra este tipo de poder ilegítimo, vamos a llamarlo así de esta forma, evidentemente es mucho más complicado. Todo esto teniendo en cuenta de que el país se ha hipotecado en esta guerra contra el narcotráfico a los Estados Unidos. Uno de los grandes problemas del Ecuador y por qué tenemos los indicadores de violencia internos que tenemos en este momento tienen que ver precisamente con la importación del concepto de guerra externa a, digamos, al narcotráfico, diseñado por la DEA y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ecuador está poniendo a los muertos en una guerra para impedir que el narcotráfico o que la cocaína llegue a los Estados Unidos. La cocaína se consume fundamentalmente en Estados Unidos, no en el Ecuador. El Ecuador se ha metido en una guerra interna, es decir, que es una guerra que le correspondería hacer a quienes los máximos consumidores, ¿no? Claro. El mercado, es decir, por excelencia de este tráfico de drogas, que son los Estados Unidos y no el Ecuador, ¿no? Colombia, estamos este año cumpliendo desafortunadamente 25 años del Plan Colombia. Lo que nosotros estamos observando desde la distancia es una reedición del Plan de Colombia. ¿Estaría equivocado? No, totalmente. Es más, es decir, ya el gobierno de Lasso, el gobierno de Guillermo Lasso, que era el gobierno anterior a este, que era la misma línea política, también estamos hablando de un gobierno encabezado por el propietario del segundo banco más importante del país. Con esto creo que te defino claramente quiénes eran los que dominaban el país, esta bancocracia. Nos concertó un proyecto que se llamaba Plan Ecuador. Digamos que... ¿Con ese nombre? No, sí, con este nombre. Es decir, que no... Plan Colombia, muy poca creatividad, y yo creo que las similitudes son evidentes, ¿no? De alguna forma. Sí, son reediciones al parecer. Otro asunto es que ¿qué es lo que busca realmente Noboa con esta reforma constitucional? ¿De recortar el Estado? ¿Neoliberalizarlo al extremo? ¿Es una reedición de Milei? Hay tres elementos fundamentales. Creo que el argumental, el justificativo, o sea, la narrativa que intenta justificar la necesidad de un nuevo proyecto constitucional que suplante al actualmente vigente, o que entierre el actualmente vigente, la Constitución vigente, se basa sobre todo en decir que esta Constitución no les permite, y ojo con esto que voy a decir, no les permite luchar contra el narcotráfico porque es una Constitución garantista. Es decir, claro, la lógica de decir que esto es una Constitución garantista, lo que se trata es de decir esta Constitución tiene demasiados derechos y hay que eliminar derechos. Si la argumentación de un nuevo proyecto constitucional es que el proyecto constitucional vigente tiene muchos derechos, imagínate, es decir, qué tipo de escenario te están construyendo para levantar los pilares del nuevo proyecto constitucional. Se trataba de reducir derechos. Estábamos hablando de una involución en materia de derechos adquiridos por parte del pueblo ecuatoriano. Esto al pueblo ecuatoriano le ha dicho que no. Esa era la narrativa oficial, por un lado. Por otro lado, hay evidentemente aspectos económicos que tienen que ver con la implementación o la agudización del proyecto neoliberal en Ecuador, y es que la Constitución ecuatoriana, en esa lógica garantista, es decir, tiene candados sobre la privatización de sectores estratégicos, económicos estratégicos, y tiene candados en la precarización del mercado laboral. Y esos son dos elementos que evidentemente hay una demanda de poderes fácticos planteando permanentemente la necesidad de liberalizar.
es decir, los sectores estratégicos para poder ser privatizados, hablo de petróleo, gas, energía, etcétera, tal, en general, es decir, y el otro, evidentemente, tiene que ver con la precarización laboral. La Constitución ecuatoriana no permite la contratación por horas. El sector corporativo, empresarial, está sistemáticamente presionando al gobierno con la necesidad de poder flexibilizar, porque dicen que la pérdida de empleo es la consecuencia de que no está flexibilizado el mercado laboral. Por lo tanto, hay varios elementos en disputa que tienen que ver, evidentemente, con un proyecto de carácter neoliberal, y, si me apuras, agudizadamente neoliberal, que es una tendencia que está creciendo en América Latina, con Milei, también con Bolsonaro en su momento, aunque eso quedó recortado, y que posiblemente lo podamos ver en breve en Chile, si es que se efectiviza esa intención de voto que parecería que le da Kast la próxima presidencia en Chile. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo un proceso complicado, los Bukele, los no sé qué, en América Latina, y Ecuador está en esa tendencia con sus particularidades. Entonces, de construir el Estado, de construir derechos para facilitarle la vida a las corporaciones. Una toma corporativa del Estado, casi que podría ser. Es que yo diría que el Ecuador es realmente la captación del Estado por parte, ni siquiera de las élites, sino de una fracción de las élites. Y digo esto porque Noboa es una familia que se corresponde al 1% del país, de las élites del país, los mayores exportadores de banano, pero ni siquiera es la representación de las élites ecuatorianas, sino de una fracción de las élites, que es esa corporación Noboa, digamos, y la orla o el entorno empresarial que se mueve en torno a ese pivote, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la captura del Estado, efectivamente, y esto significa hacer que el Estado se convierta en rentable para los intereses de esas élites que capturan el Estado, ¿no? A costa de la pobreza, etcétera, etcétera, e incluso de la violencia. Incluso. Porque la violencia termina siendo la mejor excusa. Me preocupa algo, y es que encuentra uno en el rastreo de prensa una constante, y es el envío de droga a través de los puertos y de los cargamentos de banano. Y curiosamente están relacionando a Noboa. ¿Hablaríamos de una captura corporativa mafiosa del Estado? Bueno, yo creo que hay indicadores que vendrían a decir eso, ¿no? Es decir, si quien está de presidente de la República, como hablábamos anteriormente, es el heredero de la gran familia de grandes terratenientes que exportan, cultivan y exportan banano a Europa y a Estados Unidos, y la mayor parte de los cargamentos está relacionado con esos containers de productos, evidentemente uno levanta la ceja, ¿no? La explicación de esto, yo creo que no es tanto que el producto se cargue, digamos, el producto ilícito, la cocaína, lo que sea, esos fajos se metan dentro, digamos, cuando se empaqueta el producto, sino más bien que hay una permisibilidad por permitir que esa cosa se dé. Mira, es difícil de creer que, digamos, con el nivel de asistencia tecnológica que están dando los Estados Unidos ahora mismo al ejército ecuatoriano y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, es decir, con el nivel de, digamos, presupuesto que están teniendo. Al Ecuador le han subido el IVA, teóricamente, según el presidente de la República, para el incremento del IVA sostener la guerra contra el narcotráfico, según nos dicen, ese es el discurso oficial. Es decir, hay ingentes cantidades de dinero. No se está atendiendo hospitales, proyectos de salud, todo el frente, digamos, social está descapitalizado porque la justificación del gobierno es luchar contra el narcotráfico con eso, y sin embargo son incapaces de generar el control sobre 7 puertos fundamentales, es decir, de donde salen las drogas. Un puerto no es tan grande y los puertos del Ecuador no son los puertos de Rotterdam ni de Shanghái. Es decir, estamos hablando de espacios mucho más pequeños, ni siquiera son los puertos de Colombia. Estamos hablando de espacios mucho más pequeños, es decir, donde parece que más bien hay una intencionalidad en que no exista estas salvaguardias, estos controles, es decir, porque hay intereses mezclados. El narcotráfico tiene capacidad de penetrar todo. Yo creo que ha penetrado la institucionalidad, el Estado, ha penetrado la política, ha penetrado las Fuerzas Armadas, ha penetrado la justicia, ha penetrado todo, y yo creo que los colombianos saben mucho más que nosotros de esto. Es complicado. Hay un elemento, podemos seguir ahondando porque esto tiene muchas aristas, pero quisiera ir a un elemento geopolítico, precisamente los puertos. Más abajo está el puerto que ya es chino, puerto de Chancay, grande, creo que es el mayor de América Latina, que su objetivo es conectar los famosos puertos bioceánicos de la anterior llamada IRSA Cociplán
para conectar y facilitar, minimizar los tiempos de tránsito de las mercancías hacia Asia, hacia China. ¿Esto tiene que ver con qué tiene este elemento geopolítico, tiene algo que ver con eso, con la desestabilización de Ecuador? Yo creo que sí, porque de hecho el hecho de que la Constitución ecuatoriana prohibiese la instalación de bases y que eso nos consultasen recientemente, el 16 de noviembre, que fue cuando el pueblo ecuatoriano dijo no, pero que todos ellos pensaban que iban a tener una respuesta afirmativa por parte de la sociedad ecuatoriana, tiene que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ninguna base militar en ningún sitio del planeta, y son casi 900 bases norteamericanas repartidas por el mapa mundi, es decir, tiene ninguna función de seguridad interna, es decir, son operaciones de control geográfico territorial, o sea, es geopolítica, digamos, ¿no? Oriente Medio, lo que sea, ¿sí? En el caso del Ecuador, el puerto, que además pretendía ponerse, no es casualidad, uno en el sur y otro en el norte, en el caso que se hubiese dado, Islas Galápagos y norte del Ecuador, uno miraba evidentemente a la salida del canal o a la entrada del canal de Panamá por el Pacífico, depende de cómo lo mires, y el otro miraba al puerto de Shanghái, efectivamente. El puerto de Shanghái es un puerto fundamental, digamos, para el comercio chino en América Latina, está diseñado con eso. Es un puerto de aguas profundas que forma parte, más allá de lo comercial, también de la seguridad energética de China. China ha hecho fuertes inversiones en Bolivia, por ejemplo, con la finalidad de generar plantas de gas licuado en Bolivia. Bolivia, todo el gas que exporta es gas por oleoducto. Los chinos han metido plata para que se genere gas licuado, porque una de las lógicas de seguridad, de diversificación de seguridad energética de China es poder importar, digamos, gas licuado desde desde Bolivia, y evidentemente ese gas entraría por, entre otras muchas cosas, por el puerto de Shanghái, embarcaría por el puerto de Shanghái. Los norteamericanos tienen una disputa territorial y consideran que América Latina es su área de influencia y un continente en disputa donde ellos están intentando desplazar, digamos, la cada vez mayor influencia china sobre diferentes factores comerciales, etcétera. Y ahí hay una lógica, evidentemente, tal, donde el Ecuador opera como un alfiler más, digamos, dentro de esta lógica táctica, estratégica, geopolítica, ¿no? Perfecto. En ese contexto, ¿qué opinas? ¿Estamos ante realmente un orden multipolar, bipolar, tripolar? ¿En qué momento estamos en esa disputa y juegos estratégicos en donde sufrimos los pueblos? Totalmente. Mira, yo creo que hace tiempo ya los norteamericanos son conscientes de que perdieron la guerra geopolítica, ¿sí? Es decir, los propios norteamericanos, hay teorizaciones incluso en los informes de la JP Morgan, de los centros de investigación de la JP Morgan, estoy hablando de el barco pirata, es decir, de los sectores que especulan, es decir, en el mercado especulativo financiero internacional. Hay brokers en Wall Street, etcétera, que están analizando en base a dónde meten los fondos de inversión, en qué divisas, etcétera. Ya tienen planteado claramente que los Estados Unidos perdió, digamos, la hegemonía global. Estamos en esa fase de transición. Todas las fases de transición hegemónicas han sido muy complejas en el mundo. Esta no es una excepción, pero marcan de alguna forma patrones comunes. Yo creo que Estados Unidos está intentando de alguna forma negociar un nuevo estadio generalizado a nivel planetario. Digamos, cesión de ámbito de influencia para Rusia, es decir, sobre Europa, ¿no? Europa perdió su protagonismo en el planeta, o sea, ese protagonismo del siglo XX ya no lo tiene, ni siquiera es ya el territorio, digamos, de los derechos humanos y tal, es decir, creo que eso ya lo perdió con la inmigración, con barbaridades que se han hecho ahí. Y ahí está estos acuerdos de Putin con Trump, es decir, en lo que tiene que ver con Ucrania, pero hay influencia en el Báltico y hay cosas que tienen que ver con cesiones, ¿no? Y el desmembramiento de la OTAN, etcétera, ¿no? Donde los gringos ya han dicho que no van a financiar más, o sea, ahí han abandonado un poco Europa a su suerte, digamos, más allá de que Europa también se lo merezca, ¿no? Me parece que el otro tema tiene que ver con Asia, evidentemente, y yo creo que la composición, esa capacidad de influencia creciente de China, los norteamericanos ya son conscientes de que eso es imparable. E incluso creo que las lógicas en las cuales donde los propios norteamericanos le están diciendo,
a la principal empresa productora de microchips en el planeta, que es la TSMC taiwanesa, que tiene que producir en Estados Unidos, es una señal clara de que lo que le están diciendo los taiwaneses es, verán ustedes, tendrán que acoplarse a esta demanda de una sola China, ¿no? Pero a cambio de esto, ellos entienden que hay geografías, ¿no? Australia, principalmente América Latina, y algunos puntos focales, ¿no? Golfo Pérsico, con este enclave israelita, sionista ahí, puntos concretos de África que tienen que ver con las necesidades de la producción de industria celular, el cobalto, etcétera, tal, no sé qué. Hay puntos focales en diferentes sitios del planeta, Filipinas, Japón, etcétera, que son territorios todavía en disputa, pero yo creo que los norteamericanos están actuando así. El problema de esto es que efectivamente América Latina nos ha tocado, ¿no? A los que aquí vivimos, nos ha tocado estar, digamos, bailando con los Estados Unidos, que es la potencia decadente. Y ninguna potencia históricamente ha dejado su hegemonía sin antes conflictuar en un marco bélico intentando mantenerla. Yo creo que este es el riesgo que vivimos en estos momentos en América Latina, y creo que estos son los factores de riesgos que tiene esta presión, que no sabe uno hasta qué punto va a ser simbólica o hasta qué punto se puede efectivizar, que ahora mismo vive el continente en el mar Caribe, pero que posiblemente lo podamos ver repetido en otras posiciones. Termino con una idea. En el año 2048 termina el protocolo de la Antártida. Nadie sabe en qué situación va a estar el mundo en esta pelea, en la nueva composición hegemónica de la situación de la Antártida. Hoy tenemos un pacto sobre la Antártida, ¿no? Global, ¿no? Sí. Nadie es dueño de las riquezas ahí internas, etcétera. Si este mundo se nos deteriora como se está deteriorando, a la velocidad que está deteriorando, posiblemente en el 48 hay un interés especial de los norteamericanos en tener bases en Punta del Este o en Tierra del Fuego, etcétera, para poder controlar ese territorio, digamos, tremendamente rico y todavía inexplorado de nuestro planeta. Claro, la extracción y también para generar rutas comerciales a través de... Lamentable. Bien, en esa repartición, eso sería un nuevo orden colonial. Un nuevo orden colonial. China tiene fuerza, Rusia no tanto, la India está explorando. ¿Qué papel jugamos los pueblos del sur? Bien. Es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos influir en esta nueva realidad que se está conformando? Primero, yo creo que el tema del reparto no va a funcionar, porque a diferencia de otros momentos en el mundo, de la sustitución del imperio neerlandés por el imperio británico, o la de los norteamericanos al imperio británico, etcétera, me parece que hoy hay una composición de países en alza que tienen objetivos propios, O sea, Turquía tiene objetivos de reconstruir áreas de influencia del antiguo imperio turco en Armenia, Azerbaiyán, etcétera, y esto rompe con el reparto. Nigeria es un país con potencia militar que puede efectuar como un estado tapón para lo que está sucediendo hoy en el Sahel. Sí. Tiene un ejército mayor que los países del Sahel que hoy están en fases, digamos, emancipatorias. Hay muchas realidades diferentes, ¿sí? Indonesia, ¿no? India tiene su propia agenda, como bien indicabas, es decir, es complejo. Yo creo que no va a funcionar esto, o sea, que realmente todo apuntaría a que repetiríamos, vamos a ver de qué manera, estas guerras híbridas diferentes, ¿no? Tal, pero podríamos estar en un conflicto de este tipo. ¿Qué papel pintan los pueblos del sur? Yo creo que la geopolítica no forma parte de las disciplinas de los pueblos. Los pueblos en todo caso pueden ser internacionalistas. Yo creo que no geopolíticos. Los geopolíticos es una estrategia de Estado, ¿no? Desde mi punto de vista, y si me apuras hasta de corporaciones globales, ¿no? Pero creo que evidentemente hay un espacio de lucha que tiene que ver con, digamos, el afianzamiento y el empoderamiento de los pueblos. Y creo que esto es importante, porque si nuestros gobiernos no responden a las situaciones que se están dando de tensión, son los pueblos los que tienen que de alguna forma presionar para que esto se dé. Creo que esto, lo que vivimos en América Latina, y por poner el caso concreto de ahora, Alfonso, es fundamental. Si los pueblos presionan a sus gobiernos, nosotros tenemos un gobierno en el Ecuador que estaría encantado de que invadiesen Venezuela. Son los pueblos, igual que le dijeron que no en la consulta, los que tendrán que decir a Noboa, usted no puede formar parte de una alianza de estas características. Es más, usted tiene que aliarse en los marcos
del bloque regional con la finalidad de presionar e impedir diplomáticamente o como sea, es decir, que esa realidad se dé. Y creo que esta misión del pueblo ecuatoriano es la misión de los pueblos latinoamericanos en general en este caso. Perfecto. Y no hablamos de los BRICS, pero hace parte también de esta... Siento también que toda la estrategia norteamericana es rodear a Brasil, y que ese es un elemento que poco se habla, pero lo veo muy evidente. Pero capital, porque además, no hablamos de los BRIC, pero vamos a hablar ahora entonces, ¿no? Brasil es los BRIC en América Latina, ¿no? Es decir, Brasil, aparte de que es una subpotencia, ¿no? Es una potencia regional, Brasil es el país, digamos, que ha solventado diferentes problemas en los últimos años en la región. Las tensiones en Colombia, las tensiones colombo-venezolanas en la época de Uribe y Hugo Chávez, es decir, la solventó en el UNASUR, y yo os doy fe de eso, que estaba ahí, es decir, trabajaba ahí con nuestros presidentes en ese momento, es decir, la solventó Brasil. Las tensiones de los 7 FOLC, que son más de 7 realmente, ¿no? En Colombia la solventó Lula en su momento, intervino tal. El ataque de Angostura, es decir, 2008, marzo del 2008, que se efectuó con tropas colombianas, es decir, en territorio ecuatoriano, donde asesinaron al comandante Reyes de las FARC, Raúl Reyes. Sí. La tensión que se generó entre el gobierno de Correa en aquel momento y el gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe, las gestionó y las apaciguó Brasil. Es decir, todo el UNASUR, pero Brasil fue el elemento fundamental, el que tenía capacidad de presión. Creo que anular a Brasil o rodear a Brasil, como bien indicas, es bajarse el contrapeso, entre comillas, y salvando las diferencias que tiene el todavía hegemón en decadencia con respecto a, digamos, estas nuevas hegemonías o esos nuevos, digamos, países emergentes, entre ellos Brasil, pero que de alguna forma están componiendo estos BRIC y que van más allá de Brasil, ¿no? Estamos hablando de países diversos y muy amplios, ¿no? Desde Polonia hasta Indonesia, pasando por la India, Sudáfrica, Nigeria, en fin, quiero decir. Para nosotros es claro que Trump tiene un objetivo y es acabar los BRICS. No lo podrá acabar, pero sí limitar. ¿Tiene futuro los BRICS? Yo creo que tiene todo el futuro del mundo, porque los BRICS además son el eslabón débil. Toda hegemonía global se ejerce, el último pivote de la hegemonía global es la divisa de reserva, la moneda de reserva. Lo fue el florín holandés, lo fue la libra esterlina, hoy es el dólar desde hace mucho tiempo, y hoy, si el oro está disparado en sus cotizaciones en marcos históricos, es precisamente por la decadencia de la divisa dólar. Es decir, la gente ya no guarda el dólar como moneda de reserva, estoy pensando fundamentalmente en los bancos centrales, etcétera, del planeta, sino que está adquiriendo oro, es decir, porque considera que eso es más seguro, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Quién está generando eso? Varios factores, pero uno de ellos, muy importante, es el BRIC. El BRIC está tendiendo a que las relaciones entre países del BRIC, fundamentalmente en transacciones de commodities, se den en swaps o en monedas propias, ¿sí? Todo el comercio que se está dando entre Rusia y la India, por ejemplo, en este momento, en venta de petróleo ruso a la India, se da en rublos o en la moneda hindú, que son las rupias. El de China con los rusos se está dando en yens y se está dando tal. Y además vamos a una lógica de monedas digitales donde ya está el yen renminbi digital, donde están digamos el rublo digital. O sea, estamos ya en estas lógicas y todo esto actúa en contra, digamos, de esa hegemonía que mantuvo hasta ahora y todavía mantiene, pero que ya está en franca decadencia los Estados Unidos con el dólar. Por lo tanto, el gran rival en este sentido son los BRIC. Perfecto. Ahí tenemos una ruta de esperanza para seguir fortaleciendo y también la lucha de los pueblos por la defensa de la vida, el territorio, el agua, los recursos, la madre tierra. Gracias, Decio, por toda esta información. Gracias a ustedes por organizar este tipo de eventos y por, digamos, ayudar a la coordinación de los pueblos con los pueblos para impedir esta masacre a la que posiblemente nos puedan llevar estas lógicas, digamos, en decadencia, ¿no? Claro que sí. Construir desde los pueblos posibilidades de vida. Muchas gracias a todos quienes nos siguen, nos escuchan y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.